energía que la gasolina, eso es verdad. O sea, el etanol como molécula, si yo lo quemo directamente en un mechero eso, y quemo gasolinas, pues el nivel de BTUs es inferior. Pero esa no es la respuesta desde el punto de vista de combustión, desde el punto de vista de los vehículos, que es lo que nos interesa, porque nosotros no estamos en un laboratorio, estamos en las vías públicas. Y es que el motor de un vehículo es como el estómago de una persona. Al estómago de una persona yo le puedo meter nutrientes, le puedo meter comidas muy elaboradas, con alto valor de energía, pero si ese estómago no cumple condiciones de que no esté limpio, o sea, que no tenga otras bacterias que no dejen procesar eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que por mejor que yo coma comida de alto valor nutriente, puedo obtener menos energía para mi cuerpo que otra persona que come menos energía, o sea, comida de no ese nivel de energía, tiene mejor aprovechamiento. Y eso lo vivimos pues en la casa, pues lastimosamente cuando somos pequeños que tenemos la barriguita llena de lombrices, vemos que no avanzamos mucho y cuando nos purgan avanzamos mucho, así la comida no nos haya cambiado. Eso verdaderamente es lo que sucede en un motor y lo vamos a ver con más detenimiento. Y mire, y aquí es un punto muy importante y es, vuelvo a poner en sintonía, el estómago es lo mismo que el motor. Entonces, en los vehículos viejos, ese estómago, ese motor, tiene muchos problemas de calibración, de suciedades y todo. Por eso, en las mediciones que hacen todos los países y que ustedes ya van a empezar, el impacto más positivo es en el parque automotor de más de 10 años. Pues esto fue tomado hace tiempo, pues estos datos, ¿sí? Pero ese es el impacto más grande y ahora la vamos a ver por qué. O sea, que verdaderamente para nuestros países, que no nos damos el gusto como Suiza o países europeos, que sus vehículos escasamente tienen 5 años, su parque automotor, en nosotros pues ese promedio es altísimo. Aquí es donde verdaderamente impacta. Y en los motores de 2 tiempos, que son las motos, también, porque son motores que desde el punto de vista son menos eficientes si no tienen un buen mantenimiento. No quiero decir que sean menos eficientes por per se. Y acá lo vemos donde están los impactos positivos del etanol. Y es que cuando hacemos el sistema de compresión de un motor, la cámara que estamos viendo acá, la cámara de combustión, pues es una cámara en la cual estamos admitiendo y después comprimiendo. Y este es el punto donde verdaderamente trabaja el etanol en una cámara de combustión. ¿Por qué? Y esto es un motor 2 tiempos, mejor todavía, es el impacto. Porque en este punto vamos a encontrar 2 cosas indeseables en un motor que no ha tenido contacto con etanoles. En un motor normal, como sucede en este momento en Guatemala y como sucede en países que no han implementado algún tipo de aditivos que prevengan esto. Y es que en esta cámara que estamos viendo acá tiene carbones en estos sitios, carbones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esos carbones funcionan como unas especies de bujías que en todo momento están al rojo vivo por la misma combustión, o sea, no alcanzan a enfriarse. Y entonces lo que hacen es que antes de que la bujía prenda la cámara, que es donde la debería prender con exactitud para que toda la energía se transfiera al pistón, no sucede eso y esa energía se prende antes. Y eso es lo que se conoce como preigniciones. Entonces ya vemos otro término muy importante y es que las preigniciones son que hay igniciones antes de que el motor esté en su punto óptimo y eso le resta mucha potencia al motor. Y eso es lo que conocemos coloquialmente en nuestros países como cascabeleo, que hay veces llenamos nuestro carro de gasolina, subimos bajamos a niveles del mar donde hay más oxígeno y empezamos a que el carro empieza a cascabelear. O que los mismos productores dicen, no, es que tiene que ser de alto octanaje. Entonces, aquí vemos cómo está la preignición muy unida con el octanaje. Y básicamente, ¿qué es el octanaje? El octanaje es la capacidad, y enseguida lo vamos a explicar muy bien, es la capacidad que tiene un combustible de no detonar, sino en el momento que sea la bujía. O sea que ese combustible, por más que yo lo comprima, no se deja detonar ni por suciedades acá, ni por la misma compresión. Ahora, ¿y por qué está sucediendo mucho ahora que los carros modernos presentan preigniciones y presentan ese cascabeleo? Porque cada día los fabricantes desean que sus motores, este volumen versus este volumen, la relación sea más alta, o sea que yo comprima más la mezcla, o sea que casi que el pistón suba hasta este nivel. Los carros pequeños, esos altos eficientes,
cada vez comprimen relaciones de compresión casi de 8:1 y eso. ¿Qué sucede? Que si yo comprimo demasiado y ese combustible no tiene la capacidad de octanaje, pues entonces hay una preignición y estalla antes y es el cascabeleo. Por eso muchos fabricantes dicen úsese siempre gasolina premium. No es que la gasolina premium sea mejor que la gasolina corriente en términos de calidad, en términos de limpieza y eso. Básicamente es lo mismo. Tiene los mismos casi que niveles de energía, pero tiene más aditivo que genera esta parte de octanaje, ¿sí? Y que le da resistencia para que pueda trabajar en los motores, o sea, no tenga preignición. El primer antidetonante que existió fue el plomo. Gracias a Dios ya lo sacaron de todo, bueno, de casi todos los países. Lastimosamente tenemos países todavía por ahí cercanos que consumen gasolina con plomo, porque es el mejor antidetonante. O sea, el plomo era perfecto para eso, pero se retiró. Después sigue un compuesto MTB, ¿sí? Y ahora el etanol viene como una fórmula salvadora en mejoramiento de octanaje. ¿Por qué? Porque el etanol tiene más o menos 115 niveles de octanos, mientras que una gasolina normal puede estar por los lados de 80 y pico de esos. Y ahora vamos a ver cómo es eso. Bueno, entonces paso rápidamente de acá para que vamos entendiendo esa nomenclatura. Y aquí vemos otro punto también en la combustión que es combustión completa e incompleta. Para que lo sepan rápido, combustión incompleta es cuando uno se para detrás del vehículo y le arde los ojos, así para que lo entendamos directamente. Cuando hay veces uno dice, uy, ese motor que lo estoy calentando en la mañana y eso me ardió los ojos, o uno va detrás de un, y no necesariamente tiene que salir humo, porque muchas veces ni se ve, sino que le arde. Y es porque está sucediendo esto. Y es que yo tengo una aire más nitrógeno, lo junto con una gasolina, más la chispa, la energía, ¿y qué produce? CO2, lo que dijimos ahora que no es tóxido, el anhidro carbónico o el dióxido de carbono, ¿sí? Que vaya oxígeno y agua. Pero ¿qué pasa? Que si hay tóxido, CO. ¿Por qué CO? Porque muchos carbones no alcanzaron a quemarse, entonces quedaron vivos. ¿Por qué no alcanzaron a quemarse? Porque la combustión no es perfecta. ¿Y por qué no es perfecta? Por lo que dijimos ahora, porque la cámara está sucia, porque el estómago está sucio. Entonces salen muchas partículas de CO, que esas sí son totalmente tóxicas, salen partículas de HCl, ¿sí? Hidrocarburos vivos. Ahora se los dije por qué, porque salen esos grupos C8, C9, C10, como son toluenos o luenos, que no alcanzan a quemarse, y salen óxidos de nitrógeno. Porque si fuera completa, si fuera perfecta, saldría CO2, N2 y H2O. Y aquí vemos una cosa, estas combustiones, en los motores muy nuevos, digamos, ellos gobiernan mucho la entrada de oxígeno, pero en motores viejos, pues la entrada de oxígeno está gobernada por el estado del filtro y por la calibración del mecánico, mientras que los motores nuevos tienen sensores ahora de oxígeno para llevar casi siempre a las combustiones completas. Bueno, acá es un poco, pues un comparativo en muchos de los términos que vamos a ver, que es contenido de plomos. Pues ya vemos de que las gasolinas superiores es 0.013 máximo, siquiera, ojalá eso fuera cero, pero digamos ya es eso, y el etanol no tiene plomo. El azufre, que es el que nos preocupa también mucho por la lluvia ácida, H2SO4, lo que les dije ahora, digamos que cada vez los combustibles son más costosos en función de que tengan menos partículas de azufre. Entonces ahí viene la reglamentación de las ciudades, donde por ejemplo la ciudad de nosotros ya está por el lado de 150 partículas de azufre, que son muy bajo. Antes nosotros consumíamos 2000 casi, no sé Guatemala en cuánto estará en sus gasolinas, que importa, y eso cada vez es más costoso porque las gasolinas en su naturaleza traen azufre y en sus procesos de producción. Entonces, retirar ese azufre es muy costoso. Quiere decir que una gasolina, mientras tenga menos azufres o un diésel, para ambos cumple lo mismo, es más costosa. Y ahí vemos pues el Euro 4 y todo eso en los diéseles, donde están reglamentados desde el punto de vista de azufre. La ventaja del azufre, del etanol, es que no tiene azufre. Son 5 ppm, eso es nada. Son 5 partículas por millón, o sea, 0.0005, eso no es nada. O sea que sin hacer nada ya estamos adquiriendo un mejor combustible de los más costosos que hay en el mundo. Mercaptano, siquiera que no tiene nada. Y bueno, y aquí vemos a otro que ahora lo vamos a ver muy bien, y es que la gente dice, no, pero es que mire, es que la presión de vaporización, llámese eso la presión, la facilidad con que un combustible se evapora, el etanol se evapora más fácil porque su presión de evaporación es mínima, es menor, pues mientras sea menor, pues más fácil libera esas moléculas.
mientras que la gasolina requiere mayor presión. Entonces dicen, no, es que el etanol no es tan ambiental porque genera mucho evaporación en esa mezcla. Mire, es tan mínimo el impacto y se ha medido tanto que este es uno de los pocos puntos que hay gente que en forma a veces muy ligera quiere demeritar el etanol sin tener en cuenta tanto estudio, no el criterio mío ni de otro, ni poner un peso de un criterio contra otro, sino lo que digan los estudios es que eso ya está tan medido, que el impacto en eso y que cada vez las estaciones son más herméticas y los vehículos son más herméticos, que el impacto de que el impacto negativo de que el etanol sea más volátil y que por lo tanto vuelva a la mezcla un poquito más volátil, entonces eso va a la atmósfera y no es tan ambiental. Es tan bajo que digamos que aminora todos los aspectos, que todos los aspectos positivos del etanol pues son concluyentes versus este. Y las gomas, ahora hablamos de aquellos puntos calientes en las cámaras. Esos puntos calientes también son producidos por las gomas. Y esas gomas eran las que cuando uno desarmaba un carburador viejo o de un carro anterior que uno siempre lo veía como en color marrón y compraba un aditivo, ese aditivo era etanol. Ese aditivo que le venden uno para limpiar los carburadores y dejarlos brillanticos, el etanol. Después de que un país incorpora el etanol en sus gasolinas, va a ver que sus carburadores se mantienen brillantes. No tiene ningún problema, porque esas gomas son retiradas por el etanol, porque es el mejor disolvente de gomas, ¿sí? Entonces ya vemos la detergencia, y esa característica se conoce como detergencia. Entonces ya vemos que la detergencia no solo nos retira las gomas, sino que también nos limpia las cámaras. Y bueno, y los números de octanaje que ya los vamos a explicar rápidamente, porque es que esto es un punto muy importante. El octanaje, ¿qué es el octanaje? Ya vimos que es la capacidad que tiene cualquier combustible a no estallar antes de que lo que necesitemos, o sea, aguantar la compresión y que el soporte, para ponerlos en términos no muy técnicos. Y de ahí salen tres términos, que es el índice, ustedes compran las gasolinas con base en el índice, y el índice básicamente es el promedio aritmético del número RON y el número MON, así de fácil. La fórmula es RON más MON dividido 2. ¿Y qué es RON? RON es el número de octanos que tiene cualquier combustible medido en un motor a condiciones de laboratorio, o sea, con las mejores condiciones. Y MON lo crearon después, es decir, no, pero es que ese motor está exigido en el vehículo, altas temperaturas, alta revolución, entonces crearon el número MON. Entonces, ni uno es bueno ni el otro es bueno, porque es que o el MON es muy exigente y es un motor demasiado exigido, o el RON es de laboratorio. Entonces, por eso muchos países trabajan sobre el índice, que es el promedio de ambos. Más o menos hay como unos 10, el RON puede estar más o menos 10 puntos por encima del MON. Entonces, si hacemos el promedio entre un RON y un índice, estamos hablando de 5 puntos, ¿sí? También para que los tengamos en mente. Bueno, y aquí vemos el impacto del etanol, y esto ya es medido, esto no es que haya que volver a hacer laboratorios, muy bueno, y eso a uno, de que ustedes ya van a empezar con un laboratorio, con un prototipo, pero se van a dar cuenta de que esto tiene mucho, pues de que hay una certeza ya de todos estos datos, y es que para un combustible de 88, una gasolina de 88 niveles de octano, si la adiciono el 5% que viene a ser la gráfica de abajo, que tiene los puntos, le estoy aportando casi 1.5 números de octano, o sea que estamos hablando que queda en 89.5. Pero si nos pasamos al 10, ya como muchos países que estamos en el 10, cercano al 10, le estamos aportando casi que 2.4, o sea que un 88 volvemos una gasolina de un 90.4, así en forma directa. O sea que acá, vuelvo y repito como se los dije ahora, sin tener que ir al mercado de afuera y comprar una gasolina de mejor calidad ambiental y energética, pues porque ya sabemos que el etanol no solo es ambiental, sino que mejora la eficiencia del motor, sin tener que salir allá, con la adición ya se está subiendo el nivel de calidad y una regular puede estar acercándose o casi igual en ciudades de altas sobre el nivel del mar a una premium, porque hay menos. Entonces, esto es una cosa sin tener que hacer mayores inversiones. Ingeniero Villegas, disculpa la interrupción. Sí, dime. Yo le pediría que tal vez en estas seminarias de las gráficas pudiera usar su cursor para poder explicar el eje Y y el eje X para que se pueda entender un poco mejor. Gracias. Wow, muchas gracias. Aida, mira, aquí estamos viendo el índice de octano, ¿sí?
el incremento, o sea, lo que subiría en números de octanos el combustible, lo que subiría. Y aquí estamos viendo el octanaje de la gasolina. Entonces, qué pena, Aida, que si no lo estaba haciendo. Si nos posicionamos una gasolina de 88, vamos a esto, si estamos en mezcla del 5% de etanol, entonces quiere decir, cursor, quiere decir que si nos venimos para este eje, estamos casi que 1.3 o 1.2 mejorando ese combustible. Pero si nos vamos a mezclas del 10, que ya las mezclas son mezclas ya probadas, no tienen ningún problema, después lo vamos a hacer en otra charla con los vehículos, con todo, esta 88 con el 10, estamos viendo que está aportando casi 2.4, o sea que una gasolina 88 se convierte en una gasolina de 90.4, que para efectos prácticos en muchas de nuestras ciudades ya es una gasolina premium, con todos los beneficios de una gasolina premium. Y acá estamos viendo lo de gomas, cómo el contenido de alcohol reduce significativamente en la detergencia, o sea, en el retiro de esas gomas. Primero, porque no tiene goma, y segundo, pues porque es que las retira totalmente. Y aquí vamos a hablar también mucho de esto, y es, mire, por eso les mostré hacia atrás lo que es las moléculas y qué sucede entre agua y etanol. Es que es el baile perfecto, es la pareja perfecta porque tiene un hidrógeno que inmediatamente junta ambas moléculas, ¿sí? El puente de hidrógeno, porque ambos son polares. Entonces, si vemos acá, esto lo que dice es la tolerancia de la gasolina o mezclada, o sea, por decir el EcoPower, a el agua a diferentes temperaturas, a contenidos de agua. ¿Por qué traigo esto a colación? Por un mensaje que yo siempre les digo, es bueno mezclar con bajas porcentajes de etanol, pues para uno arrancar, como para ir probando y eso. Pero tenemos que ser conscientes que al estar manejando gasolinas con poco nivel de etanol, a la gasolina le estamos adicionando un aditivo o otro compuesto que le gusta mucho atrapar el agua. ¿Y qué significa? Y ahora lo vamos a ver. Es que la gasolina y el agua nunca se juntan, porque uno es un compuesto polar y el otro es un compuesto monopolar. O sea que químicamente no se juntan, ¿no es cierto? Pero cuando le adicionamos el etanol a la gasolina, el etanol sirve de puente para que el agua, que antes era un agua libre, lo atraiga hacia el combustible. Y mientras eso esté en los porcentajes bajos, no tiene ningún problema. Es más, le está adicionando hidrógenos. O sea, el mismo etanol está mejorando la mezcla porque está adicionando hidrógenos que sirven también como combustible y más oxígenos. Pero si superamos de un punto de ahí hacia allá, ahora lo vamos a ver, y cuando hablemos de temas de calidades, vamos a ver que ya es un efecto negativo. Entonces, ¿por qué les traigo el mensaje? Porque si nos estamos haciendo hacia programas del 5%, estamos hablando de gráficas como este tipo, que a temperaturas 60 Fahrenheit son como 15, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando como más o menos temperaturas de 80 Fahrenheit. Por acá, los niveles máximos que podríamos tener de agua libre cuando vamos a incorporar gasolinas con etanol, o sea que, por decir algo, nuestro carro tenía un poco de agua libre abajo y le adicionamos gasolina con etanol, no pueden superar más del 0.2%. Esto es bajo, ahora se los digo en términos de una estación de servicio, cuántos galones es, que eso casi nunca se supera. Pero, ¿qué significa esto? Que cada vez se requiere de que mayor cuidado en toda la cadena, que ahora la vamos a ver, en toda la cadena logística, el cuidado del agua. Y si esa cadena logística interviene con muchos actores en los cuales nosotros no los controlamos, podemos entrar a escenarios en los cuales dañamos y físicamente dañamos el combustible. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, eso es para que tengan en mente. En esta gráfica, vuelvo y repito, aquí está el porcentaje máximo de agua permitido antes de que haya una separación de fases. ¿Qué significa separación de fases? Que yo tengo una gasolina hoy y agua abajo, tanto en el tanque del vehículo como en el tanque de la estación, porque llueve, porque hay humedad en el tanque y esa humedad se punto de rocío vuelve y se decanta. Eso hoy no hay ningún problema. Pero cuando yo empiezo a adicionar esa gasolina con el etanol, ¿sí?
dentro de esa cadena, el carro tanque que transporta el combustible, los tanques de las plantas distribuidoras, el buque que viene viajando por todo el mar y tiene contacto con agua, desde la planta que lo trajeron allá. En eso siempre hay riesgo. Ahora, si aquí lo que estamos hablando es de que es gasolina, como sucede para nuestro país, que es gasolina netamente producida dentro del país, pues digamos que yo estoy quitando un montón de variables negativas que podrían entrar en un momento dado a afectar el combustible. Y no es que se afecte en el carro tanque viajando, sino que cada vez esos punticos no controlados le están subiendo el nivel del agua, que mientras esté por debajo de estos niveles, simplemente yo veo la misma gasolina, aunque se esté llenando con un poquitico más de agua, y no es problema, porque aguanta. Pero cada vez está llegando a un límite más peligroso. Y si ahí pasa a una planta distribuidora y la planta distribuidora después pasa a un carro tanque, y ahí puede haber humedad en el carro tanque, y después pasa a los tanques de la estación y puede haber humedad, y después pasa al tanque del vehículo y puede haber humedad. Si yo tengo esa cadena muy larga desde procesos de importación, desde otros procesos, con mayor dificultad puedo controlar eso. Pero si tengo procesos internos de producción interna donde el porcentaje de agua bueno, para los que no estuvieron, cuando uno habla de una E10 es gasolina, o E5 es gasolina que tiene el 5%. Pero ese etanol tiene que tener del 99.7, 99.8, 99.9% de etanol, y el otro es agua. O sea que decimos que el etanol es casi cero, que es una gran ventaja. ¿Y por qué se exige esos niveles de casi cero agua? Para que en su cadena de logística él pueda, por procesos no controlables, que son condensaciones en los contenedores, esas pequeñas partículas de agua no lo afecten. Y al final, cuando en el último punto, que es el motor, no tenga ningún problema. Antes le está adicionando hidrógenos. Entonces, por eso es que se compra gasolinas de etanoles con esos niveles casi cero de agua. Bueno, entonces seguimos, y esto es la parte de que ahora vemos esa cadena, y lo vamos a ver mejor, esa cadena del OH que tiene el etanol, lo que hace es que mejora sustancialmente el oxígeno. Y ahora lo vimos que la diferencia entre una mezcla pobre y una mezcla rica en una combustión está muy determinada por el oxígeno. ¿Cuál es la ventaja de esto? Y aquí volvemos a lo mismo, que para el tema de los vehículos viejos, el oxígeno se regula por un filtro viejo, que casi nunca le hacemos mantenimiento, y por un mecánico y el oído del mecánico. Gracias a Dios, los vehículos nuevos tienen lo que se llama el sensor de oxígeno. Entonces, si ve que el oxígeno no es lo perfecto, pues varía la chispa, varía el punto de ignición de la bujía, para que no tenga esas preigniciones. Básicamente es lo que controla. No es que le meta más oxígeno al motor, sino que varía el punto de ignición. Pero entonces, en este caso, ¿cuál es la ventaja del etanol? Es que es un combustible que debajo de su brazo lleva su propio oxígeno. Entonces no depende del mecánico. O sea que cuando hacemos combustiones por eso en muchos de los términos a nivel mundiales, pues una cosa es el alcohol anhidro, porque no tiene agua, pero cuando decimos de la biogasolina, decimos que son gasolinas oxigenadas. Muchos de ustedes van a leer esa literatura. ¿Qué significa una gasolina oxigenada? Es una gasolina que se le dio un aditivo que mejora su componente de oxígeno, o sea, su porcentaje de oxígeno. Entonces, para este caso, cuando yo mezclo gasolina normal con etanol, ya se puede hablar de gasolina oxigenada. Y ya vimos por qué el oxígeno me mejora, porque tiene esa capacidad de hacer una mezcla, una combustión exacta. Bueno, y esto es lo que yo les decía ahora, del RVP. O sea, cómo el aumento de la presión de vaporización de la mezcla, lo que facilita la rápida ignición del combustible. Y puede ocasionar un leve aumento, bueno, y quedó redundante, en la evaporación. Entonces, mire, por eso yo les decía que aquí hay muchos mitos y después lo vamos a hablar. Uno dice, no, es que cuando yo tengo una gasolina, yo no tenía problema, y ahora que tiene etanol, entonces si hay agua voy a tener problemas. No. En los países que hemos trabajado, y países hay veces con culturas de menos disciplina,
del manejo en las estaciones y eso, no, desde que mis etanoles sean etanoles muy puros. Entonces no hay ese problema. Y el otro es otro de los distractores, bueno, ahora les dije, no, es que el etanol tiene menor capacidad de energía, por eso les dije, el ejemplo es del estómago. A un niño con lombrices uno le puede meter la mejor carne o los mejores nutrientes y no tiene ese bien en su salud como si fuera un niño que no tuviera lombrices y le meto unos nutrientes normales. Y el último es el que yo les decía ahora, no, es que mire, es que si vemos el etanol, pues le está aportando en que la gasolina sea más volátil. Y aquí lo vemos, la gasolina puede estar por lados de 8, el etanol de 17. Si en una mezcla máxima del 10%, quiere decir que ese 17 solamente es 1.7 mi porcentaje. Al final, la afectación en ese punto es una afectación, digamos, que no es relevante. Pero mire, a mucha gente se le olvida que dice, no, es que es negativo. Yo le digo, antes es muy positivo. Porque si yo tengo todo hermético y le estoy metiendo un combustible cada vez más volátil al motor, es más eficiente. Eso es como cuando yo tengo un motor diésel o un motor de esos viejísimos que estaban en las fincas y yo le metía casi que petróleo puro, de ese petróleo que tenía asfaltos y todo, y era un combustible muy pesado, muy eso, o le meto un combustible demasiado liviano. Pues es más eficiente el combustible demasiado liviano. Pues por eso es que las gasolinas se obtienen unas eficiencias más controladas en los motores por ser más livianas que el mismo diésel, ¿sí? O que una nafta o un quero. Entonces, el hecho de que tenga menor presión, de presión de evaporación, o sea, que sea más volátil, es positivo en términos de combustión, es negativo en términos ambientales, pero en términos ambientales ya se medió. Entonces, al final, digamos, el balance nuevo es un balance positivo. Bueno, acá ya como nos vamos a meter a la cadena de combustión, pues a la cadena, a la logística y a todo eso, tenemos que repasar un poco, pero lo voy a hacer muy rápido, y es que básicamente teníamos todo un proceso de acá, y aquí estamos hablando también de otro término que es, y que Aida nos lo explicó muy bien, que cuál es la diferencia ambientalmente, esto es un tema ambiental, entre un alcohol normal, un etanol normal y un etanol avanzado. Y vimos que básicamente para yo tener un etanol avanzado, que significa que yo estoy certificando que en mi proceso de producción, todo el proceso de producción, tengo unas reducciones superiores al 70% de emisiones de gas efecto invernadero, está dado primordialmente por este pedacito acá, que es la cogeneración. Y es donde yo, un producto que sale después de que yo le saqué el jugo de caña, por acá vino todo lo que era el bagazo, y ese bagazo mueve sirve para en unas calderas producir vapor, ¿sí? Y ese vapor mueve unas turbinas, y esas turbinas, el 15% o el 20% la utilizo en toda la energía que yo necesito en todo este proceso de transformación, y la otra la ofrezco a la red pública. Aquí es donde se da esos impactos. Y el segundo, en el manejo de lodos, de agua, porque yo aquí requiero mucha agua, porque aquí vemos de que para poder sacarle todo el jugo a la caña que ya fue picada y fue acá, necesito agua caliente. Esa agua la paso por todas estas otras torres, las paso a unas piscinas de lodo y hago un ciclo cerrado. Entonces, bueno, entonces recordando todo eso de que ese etanol, ustedes son de los pocos a nivel de Latinoamérica que venden a los mercados más exigentes, que son Europa y California, etanol avanzado, ¿sí? Entonces estamos logrando ese impacto positivo y sale ya aquí hacia una comercialización. O sea que están sacando un etanol que no solamente es un etanol muy controlado en términos de calidad, sino que su impacto en huella de carbono supera el 70%, que eso es, digamos, premium en esta industria. Ahora, la cadena de gasolina rápidamente pues puede venir o con crudos importados, o que tenga sus propios pozos petroleros, pasa a una refinería, y esa refinería, después de que la convierte en gasolina, diéseles, todo lo que sabemos, todos los asfaltos, pues viene y se almacena esa gasolina, y esa gasolina se mezcla con una gasolina importada, pasa por una red de tuberías, ¿sí?
o cuando no hay red de tubería la mando por barco, por tren o por carro tanque esa gasolina, que pues para el caso concreto en ustedes, creo que ustedes, ahí ya me corriges, ustedes allá tienen oleoductos o todo se hace por vehículo. Hola. Perdón, todo se hace con transporte terrestre por vehículo. Terrestre, o sea, por tren y por vehículo, desde acá viene, bien sea de importada la gasolina. Bueno, perdón, tal vez ahí le pediría a alguien del Ministerio de Energía y Minas porque estaba pensando si me preguntabas en todo el país. Tú dices que si hay oleoductos, ¿en qué parte, perdón? Bueno, no, o básicamente pues digamos que hayan oleoductos y esto. Se pueden dar por estos dos tipos, que para el caso de ustedes es importan unas gasolinas, las meten o por este tipo o por cualquiera de estas modalidades, después pasa a una terminal. Y usualmente es transporte, perdón, el transporte del combustible, si es transporte terrestre para llevarlo de un lado para otro. Perfecto, entonces estamos hablando Sí, pero de... la importación, tal vez solo agregando, la importación sí se hace por medio de Sí, tubería de gracias, los tanques y después de los tanques de los centros se distribuye por medio de unidades de transporte terrestres. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Entonces, ingeniero digamos, Paredes. muchas gracias. Entonces vemos que cualquiera de estos tipos acá, y acá los pasamos a unas terminales de distribución, y esas terminales de distribución salen unos carrotanques y van digamos, al mercado de estaciones de servicio y después eso. ¿Y qué estamos haciendo? Acá, que en este tipo, normalmente en los países lo que se opta es que tenemos unas productoras de etanol o cualquier otro, pues para el caso de diéseles son los biodíseles, ¿sí? Tienen este tipo de transporte, ¿sí? Digamos, creo que en Estados Unidos sí hay etanoloductos, digamos que acá no, pues en los países normales de nosotros todo es bajo este medio, viene aquí a la planta con una facilidad de almacenamiento de etanol puro, y viene por carro tanque y en las plantas distribuidoras se mezcla y después aquí ya sale mezclado eso. Entonces digamos que esta es la cadena de distribución. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo aquí un etanol puro, en términos de agua, o sea, menos del 1%, 99.5, 99.7, 99.9, si lo tengo acá, ¿no es cierto? Uy, por acaso, lo tengo acá y yo estoy descartando este tipo de logística y estos tipos de logística, y mi logística es esta, pues digamos la logística disminuye en términos de riesgo de contaminación de ese etanol en toda esta cadena. Ahora, si yo lo que estoy importando es ya la gasolina mezclada, o sea que estamos hablando de gasolina K, donde yo ya tengo una E5 o un E10, digamos que ahí sí que hay mayor riesgo, sobre todo con un E5, o sea, con todo respeto, pues, y puede que haya gente que tenga mayor experiencia. Bueno, pues a mí me ha tocado ya bastante experiencia. La gasolina E5 es demasiado, digamos, está cercana, y lo vimos en la curva, a un punto en la cual, que ahora vamos a ver cuál es la afectación de separación de fases, donde la daño totalmente. Entonces, si yo esa gasolina de acá, que es una E5 en mi planta terminal, la estoy extrayendo importada, pues casi que yo exigiría que ese buque sea un buque dedicado, certificado su hermeticidad, donde no es factible, porque esos buques hoy transportan etanol y mañana transportan otras cosas. Entonces, cuando yo estoy por regímenes de este tipo, digamos que cada vez hace más exigente la logística, y para un E5, pues es un combustible, digamos, que es más exigente en eso. Entonces, vuelvo y repito, yo puedo traer el etanol desde acá, venirlo y lo mezclo acá en la cadena de distribuidor y por acá la gasolina, o podría en algún caso traer el etanol importado junto con la gasolina, las dos corrientes vienen acá y se mezclarían acá con toda esta logística, o puedo traer una gasolina mezclada y eso. Pero ya vemos que desde el punto de vista, por eso la gráfica, esta gráfica que las quería tener, y esto ya está pues publicado, esto son publicaciones, es de que si vemos una mezcla del 5 entre el 1 y punto 22, bajo todas estas temperaturas, y digamos un tanque de una estación de servicio es un tanque frío, entonces podemos estar por los lados de 60 grados Fahrenheit, estamos hablando que, y esto es 5.7, si yo diría 5 solo estaría casi que por acá, por estos niveles. O sea, es una gasolina demasiado exigente, esa mezcla es demasiado exigente en temas de cuidado del agua, y una cadena de distribución muy larga donde interactúan demasiados actores, pues me pone en escenario más difícil. No es que diga que no se pueda hacer,
pues porque pues entonces nos importaría el etanol de otros países, nos importaría gasolina con etanol. Pero desde el punto de vista de logística, muchos países la mandan ya así mezclada, pero casi que la consumen ellos mismos en los países muy grandes. Pero digamos que en esto que hay tanta logística y somos unos países latinoamericanos que hay veces nuestras disciplinas logísticas no son tantas, o que por los volúmenes que manejamos no tenemos condiciones de transporte dedicado, trenes con vagones dedicados, buques dedicados. Cuando digo dedicados es que solamente transportan eso, entonces casi que yo tengo eso controlado, pues digamos que se hace más riesgosa. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es una planta de mezcla? Que digamos que es como la norma general que uno usaría en una planta distribuidora. Y para ver cuáles son los puntos críticos de calidad. Y es que traigo un etanol puro, 99.9% de pureza, lo almaceno, vino de una planta que ya vimos, como lo expliqué por allá, vino desde una planta productora de etanol, ¿sí? Acá, y entonces yo lo almaceno. Y acá tengo que tener cuidado, esto es hermético, no debe tener agua, no estar con desfogues abiertos a la atmósfera, porque cuando llueve le puede entrar esa humedad, no es que le entre la lluvia, pero la humedad sí, porque cuando yo desalojo el tanque, el combustible, pues tiene que entrar aire atmosférico. Y el aire atmosférico, pues tiene humedades. Pues nosotros tenemos zonas en el país donde es el 88% de humedad, o el 80%, y hay zonas normalmente es el 40%. Entonces quiere decir que ese aire, cuando entra a este tanque, porque yo le estoy retirando el líquido, y cuando, pues digamos que ya no estoy llenándolo, cuando yo estoy utilizando el líquido acá, pues si sale líquido tiene que entrar aire, y ese aire tiene esa humedad. Esa humedad se queda pegada a las paredes. Cuando llega un carro tanque nuevo con etanol puro, llena este tanque y lo que hace es que al llenar el tanque, pues está haciendo en contacto con el rocío que está adicionado a estas paredes y eso. No se asusten, eso es normal y lo aguanta. Sí, por eso es 99 punto tanto, para que no empecemos a decir, no, es que ya nos estamos metiendo en combustibles demasiado riesgosos, no, nada de eso. Todo esto lo aguanta sobrado el etanol y la mezcla, pero una mala práctica, si de pronto dejan aquí una escotilla abierta, sí, una tapa abierta y le entró todo, ahí sí se lo tiró. Bueno, si sube por los lados del punto 15 y eso. Entonces de acá viene, aquí hay unos sistemas de medición y todo eso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que yo tengo una gasolina y para ese caso es una gasolina que no tiene biocombustible, entonces cuando yo voy a despachar mi vehículo hacia la estación de servicio, se está mezclando una gasolina con un etanol y se mezclan en línea. Quiere decir que si yo estoy al 95%, perdón, si estoy con una gasolina EcoPower E5, quiere decir que 95% entra aquí de gasolina y 5% entra acá de etanol y aquí sale el EcoPower E5. Esto es una de las formas que se hacen pues, en muchos países, digamos como en la mayoría. Esto se llama una mezcla en línea, que es en simultánea. Esa mezcla en simultánea pues garantiza acá. Ahora, ¿cuáles recomendaciones ya para hilar más delgado? De que para que esta mezcla quede perfecta, las corrientes, yo lo que debo garantizar es que primero inicie una corriente de gasolina, o sea, parte del 95, en mitad de la inyección yo le inyecte el etanol, el 5%, para que, y ese etanol termine antes de que haya terminado esta corriente. ¿Para qué? Para que este tubito, este pedacito aquí de tubito no me quede con un E5 puro, porque si yo inyecto primero la gasolina, pues termino y después le meto el etanol, este pedacito va a quedar con etanol puro. Mientras que si yo hago la suma de las dos corrientes en simultánea acá, o si yo cojo este vehículo y le meto el 95 de gasolina y lo llevo a otro sitio y le meto el 5% de etanol, no va a tener problema porque siempre son mezclas que son volumétricamente controladas. Entonces, normalmente las plantas, pues en las 20 y pico plantas que me tocó intervenir, hacíamos mezclas de este tipo acá, que iban pues hacia 1500 estaciones de servicio que teníamos. Entonces, de este tipo. Entonces, vuelvo y repito, yo puedo hacer o mezcla en línea, teniendo esos cuidados, o hago toda la mezcla de gasolina y finalizando hago la mezcla del etanol o en otro sitio llevo y hago esa mezcla. Entonces, aquí es donde yo garantizo que él salga de acá. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el riesgo aquí de agua? Básicamente es acá, porque acá no hay problema.
acá no hay problema que la gasolina tenga agua. ¿Por qué? Porque la gasolina y el agua no se mezclan. El agua por densidad siempre se va para el fondo y la gasolina tiene menor densidad, se va para arriba, y estas succiones, y ahora la vamos a ver en un tanque, garantizan que no entre agua. Entonces, mire que no nos asustemos. Esto es un sistema muy controlado, donde es mínimo la humedad que entra acá, pero porque tengo pocos pasos en mi cadena. Y acá lo que me muestra es de que ya cuando implemento un programa en una mezcla de esto, tengo puntos de control de calidad donde al recibo, o sea, en este sitio chequeo de que el etanol está cumple todos los parámetros. En el almacenamiento vuelvo y hago mi control de calidad. Acá hago la mezcla perfecta y antes de salir este vehículo, bueno, en el momento que la estoy mezclando hago mi control de calidad y antes de salir el vehículo, normalmente en los países se usa una muestra aleatoria a los primeros despachos donde se garantiza que ese vehículo que va para la estación, si es un EcoPower E5, pues para el caso de ustedes sería así, donde yo hago, y es un chequeo muy rápido, no requiere equipos de laboratorio, sino que lo hago por saturación, y ahí encuentro de que si es una mezcla E5. Entonces, estos son los puntos de control de calidad dentro de mi cadena de producción. Y aquí vemos ya con mayor detenimiento, donde estos son sistemas cerrados. Mire que aquí ya hablamos sistemas cerrados, donde yo recibo el etanol a la planta. Aquí yo estoy vigilando todo. Esto es dedicado solo de etanol. Por eso soy también tan exigente en decir que son sistemas dedicados. Si aquí me queda combustible, es etanol. No es que hubo un químico antes, ni un ácido, porque eso lo utilicé para otras cosas de descarga. No, estos son sistemas dedicados. Yo recibo mi etanol en la planta, lo almaceno como vimos, mis tanques tienen eso, y en los tanques, que ahora también se los explicaba, los tanques de gasolina tienen una ventaja, de que el tanque de gasolina tiene lo que se conoce como un techo flotante. ¿Qué es un techo flotante? Es que existe el techo normal estructural y hay una tapa que acompaña el líquido. Esa tapa que acompaña el líquido tiene varias funciones. Uno es que aquí no haya exceso de gases. El segundo es que cualquier humedad que haya acá la va limpiando un sello acá y eso sale por un tubito y sale hacia afuera el agua. O sea que casi que me está limpiando la pared, ¿sí? De eso. Y eso me garantiza eso. Y no solo eso, es de que cuando yo hago mis succiones, las succiones son más altas que el mismo nivel y yo tengo un sistema de drenaje. Y acá estamos viendo también un sistema cerrado, como lo hacen ustedes ahora, donde yo mando el combustible desde la planta de distribución hacia la estación servicio, donde es un sistema totalmente cerrado, o sea que no tengo problemas de agua con sus techos, con todo eso. Entonces, esto es la logística. Ahora, el vehículo. Estos vehículos tienen que cumplir sus características normales y básicamente los puntos de control son esto. No sé si en Guatemala eso no sucede con ustedes, pero sí sucede con nosotros. Es que muchas veces estos manholes no son los propios, los hacen hechizos, los hacen en un taller, este vehículo no es totalmente dedicado. Entonces esta hermeticidad, que es la tapa superior, la que estamos viendo acá, no es tan exigente. Entonces yo ya sí estoy manejando biogasolinas, ¿sí? Esas biogasolinas sí me exigen que estas tapas sean totalmente herméticas, por lo que les dije, este vehículo puede estar viajando, puede estar lloviendo, y si esto no es hermético, pues esa lluvia queda en esta bandeja y puede entrar. Pero normalmente, y esto ya, ustedes allá tienen un transporte muy, muy exigente, esto es totalmente hermético. Lo mismo la salida acá no es que simplemente utilizo un canal abierto, sino que utilizo mangueras totalmente selladas, con acoples sellados que entran acá, acoplarse acá al vehículo y a la estación de servicio. Entonces, al final, esto no es de alta tecnología, esto ya es el modus operandi, que ustedes allá lo tienen, pero donde sí esta disciplina. Entonces, acá es donde yo garantizo de que en mi vehículo no tenga ningún tipo de incorporación de agua a esa biogasolina. Y más aún si es un sistema que viene con una cadena logística antes. Cuando entra a la estación de servicio, pues me perdonan que aquí haya publicidad, pero pues hace parte de los casi 20 años que trabajamos en la petrolera. Entonces vienen acá, el vehículo viene y se le hace una inspección de calidad antes de que descargue y se le hace un proceso de saturación. Quiere decir que esa gasolina, antes de que descargue, se le mide su contenido de agua. Y es un proceso muy simple,
y no de alta tecnología ni de equipos costosos, simplemente yo cojo y le adiciono agua a esa mezcla y veo cuánto volumen tuve que adicionarlo para saturarlo. Y entonces mido eso y me dice si venía con eso. No es un proceso complejo y eso. Y lo reviso acá. Vengo acá y también existen en los tanques o sea que no sé por qué no salió aquí dibujado el tanque de la estación, mediante una vara yo le pongo una pomada y esa pomada me sirve para garantizar de que antes de entrar que es un combustible muy limpio porque venía desde la planta distribuidora, ese tanque de la estación no tenga agua en el fondo. Esta pomada hoy se usa, ustedes la usan allá, simplemente hay que cambiarle su nomenclatura, que ya es para biogasolina y no para gasolina normal. Me va a mostrar si ese tanque tiene problemas de agua, entonces no lo descargo. Después yo doy la orden de descargue, hago la orden de descargue y vuelvo y mido mi tanque para poderlo poner en venta. Entonces, como estamos viendo acá, no se requieren laboratorios sofisticados y no se requiere nada de eso desde que tengamos buena disciplina. Ahora hablábamos de qué tan riesgoso es eso. Mire, definitivamente no es tan alto el riesgo. Ese riesgo lo que me dice es que para el máximo contenido de agua recomendado de la mezcla de gasolina oxigenada es de 2000 ppm. Quiere decir que son 20 galones para un tanque aquí son 10.000 galones. Esto no es un kilogramo, no. Para un tanque de 10.000, que normalmente un tanque, son tanques de 10.000. Y eso equivale a 2 centímetros de agua. O sea que lo mostraría la vara. Cuando yo entro la vara con la pomada, 2 centímetros es mucho. Lo mostraría. Entonces, una estación normalmente nunca va a tener este problema. Nunca. Porque ellos constantemente, todas las mañanas, meten la vara, miden, y esos niveles son de 0.1, 0.2, ya con esas prácticas ya no tienen ese problema, pero donde suba más de 2 centímetros, que hoy ni siquiera lo permiten, hoy, aunque no tengan biogasolina, hoy un tanque de esto no permite eso, inmediatamente les traen el agua, tendría eso. Entonces mire que acá no hay eso. Pero ¿qué me sucede? Que si yo esa biogasolina, hasta llegar a la estación, ya la traigo muy cercana a 2000 ppm, ¿sí? Ya muy cercana a esto, por toda la parte de que no fui cuidadoso en mi logística de importación, no fui cuidadoso en mi manejo de planta, no fui cuidadoso en todos los carrotanques, a la estación ya le llega muy cercana a este límite. Por lo tanto, ya no son los 2 centímetros, sino es eso. Entonces, vuelvo y repito, de ahí vengo yo con las recomendaciones de que mientras podamos tener nuestros procesos más controlados, con menos actores en la cadena y más cercanos a estos puntos de control, mejor, nunca van a tener problemas. Les pongo un ejemplo y es, bueno, Panamá es demasiado lluvioso, pues todos sabemos que Panamá lo normal es la lluvia, lo anormal es el sol, pues aunque es un país tropical y tiene playas hermosas y el sol es muy bonito, allá normalmente uno a las 3 de la tarde sabe que va a llover. O sea, uno en la mañana tiene sol, pero a las 3 de la tarde sabe que va a llover. Y allá cuando sí dice llover es que cae, es un chaparrón con manguera, pues cae, son baldados de agua. Por lo tanto, las estaciones de servicio están muy exigidas a procesos de inundación, todos los días. No es que tenga toda una época de invierno, como sucede en países de nosotros que tenemos una época de invierno. Allá es que por su característica del Pacífico y el Atlántico, llueve casi todos los días, pues el 70% de los días del año, y entonces sería muy exigido esto allá. Pues le digo que cuando implementamos el programa de etanol en Panamá, nunca tuvimos un problema de este tipo, nunca de esto. Entonces, ¿pero por qué? Porque tenía una cadena muy controlada hacia arriba. Entonces no es para que se asusten, no genera ningún impacto. Ahora, ¿qué sucede si Ahora, la otra pregunta es, ¿qué pasa si en una estación, por un problema de que, bueno, lo vamos a ver acá. Acá, estos son los puntos críticos, bueno, lo voy a ver mejor acá y nos devolvemos. Estos son los puntos críticos de una estación de servicio, por donde le puede entrar agua. Entonces, básicamente ahí entra vapor de agua a través del respiradero, ¿no es cierto? Eso es normal, porque el tanque va bajando y entonces va subiendo la humedad. Esta humedad no tiene ningún problema, como no pasaba con la humedad del etanol puro en la planta, es mínima.
O sea, la humedad que se adquiere porque entra por acá no tiene ningún problema. O sea, puede entrar humedad, debe tener tapas selladas, ¿sí? Entonces, esta humedad es manejable, debe tener tapas selladas. Si esto no es sellado, ahí sí tenemos problemas, ¿no es cierto? Porque llueve y por acá no nos puede entrar. Lo mismo acá, con la tubería de llenado. Ah, perdón, normalmente esto no se... bueno, esta es acá. Esta es la que más se usa porque es con la que yo descargo. Y ahora lo vamos a ver en una figura cómo es esto. Cuando llueve, hasta todo esto se puede llenar de agua, no hay ningún problema. Esto se retira y sale de acá. Entonces, que tenga esto hermético y no simplemente un cajoncito acá que tenga esto contacto. Y acá por el lado del surtidor, o porque esta tubería no está hermética, o porque el tanque tiene rupturas. Entonces, digamos, estos son como los puntos. Entonces, repito, evaporación no tiene ningún problema. Si esta tapita se mantiene bien cerradita y después de una lluvia se quita esta tapa y se retira esta agua con una trapera, no hay ningún problema. Si las tuberías son herméticas, que deberían de ser herméticas, porque si esta tubería no es hermética estaría saliendo la gasolina hoy hacia el terreno y este señor se daría cuenta que tiene pérdidas de venta. O lo mismo el tanque. Si este tanque no es hermético, pues hoy tendría fugas de este líquido hacia la tierra y él estaría viendo que le disminuye su gasolina y debería estar perdiendo plata, pero lo peor aún, debería estar contaminando el suelo. Entonces, digamos que normalmente esto no se da a la tubería y esto es una parte de procedimientos y esto se controla. Entonces me devuelvo para entender bien eso. Vemos el tanque lo mismo, con su bomba, la bomba inyecta el combustible hacia el surtidor y esta tubería es totalmente cerrada, porque esto es presurizado. Si esta tubería tuviera problemas, esa misma presión le inyectaría todo ese combustible acá. Y tengo el sistema de descarga y el sistema por donde entra. Vemos que los tanques, a la vez, cuando los hacen, los meten dentro de recintos. Quiere decir que aunque haya alguna fuga acá, mínima que sea, es detectada porque queda dentro de este recinto. ¿Sí? Y me vuelvo a esta otra, que es esta la famosa que yo les digo, la famosa cámara de descargue, donde pues yo me conecto aquí con el carro tanque, pero si llueve no tengo ningún problema porque el agua queda acá atrapada, ¿no es cierto? Y esa agua atrapada yo la puedo retirar, ¿sí? No tengo ningún tipo de problema, pero es muy importante estas tapas, estas tapitas que están acá, pues deben de mantenerse en buen estado sin ningún tipo de problema. Y eso lo vivimos acá. Aquí, ese es el sitio de descargue. Aquí vemos pues el sitio donde está la bomba, que es una caja totalmente cerrada, donde su tapa es superior. Aquí vemos los otros elementos y el sitio de descargue, vuelvo y repito, es este, donde tengo una tapa que me sella el tubo y tengo otra tapa exterior. Estas tapas son muy importantes. Ahora, debajo del surtidor, pues existen estas cajas, donde cualquier fuguita que yo tenga dentro del surtidor queda aquí atrapado. Y lo que les hablaba ahora, pues tuberías, que son tuberías de doble pared y eso. Y cuando yo me conecto, el carro tanque se conecta a este boquerel, pues utilizo lo que llaman los codos de descargue, que son herméticos y eso. Entonces, en resumen, la industria petrolera es una industria seria, pues que ha venido trabajando sobre todo este tipo de tecnologías y hoy pues garantiza de que no haya incorporación de agua, porque son industrias que dedican solamente a combustibles. Ahora que se le adiciona un elemento que es de otra industria, como la industria productora de etanol, pues es otra industria muy seria, pues son tan serias que ustedes exportan a la comunidad más exigente del mundo, ¿sí? En esos parámetros y no tienen problemas de calidad. Entonces, el mensaje acá es, hay que tener mucha disciplina en las logísticas, y sobre todo si son logísticas que no son dedicadas o se está metiendo pues muchos pasos dentro de esa logística. Ahora, sobre ese punto, entonces acá estamos deteniéndonos. Ahora quisiéramos dos sesiones, Aida, una sesión desde el punto de vista, lo que vimos al principio, que toda la parte de octanajes, toda la parte de estequiométrica y eso, de preguntas, y después a todas las preguntas que se tengan desde el punto de vista logística, ¿sí? Aida. Entonces nos metemos en estos temas. Ok. ¿Ahorita de una vez? Sí, ya. Para que tengamos como a seguir aclarando ya esos puntos, ¿sí? Sí, hay varias preguntas, las quería ir respondiendo acá. Dame un segundo que las voy a clasificar ahorita. Les voy a empezar con
primero nos hizo la Universidad del Valle, esas son ambientales, Luis Fernando. Okay, sí. Pregunta acá la ingeniera Fuentes si podría explicar un poco más sobre las emisiones de monóxido de carbono versus dióxido de carbono, dependiendo cómo se lleve a cabo la combustión, para que aclares un poquito más, y va muy ligada a la siguiente. Dice, con respecto a la calidad del aire, aparte de los gases de efecto invernadero, ¿qué tanta reducción de material particulado hay cuando se usa una mezcla de gasolina con etanol? Te dejo esas primeras dos. Excelente. Y mira, esta gráfica me lo explica todo para la ingeniera que hizo la pregunta. Eso se conoce como combustión completa y combustión incompleta. Cuando la combustión es completa, quiere decir de que mi producto final sale es CO2, pues es normal, si yo estoy quemando, ¿no es cierto? Esto hace parte de la combustión, sale nitrógeno y sale agua. Este nitrógeno como tal no tiene ningún problema, entonces digamos esto es eso. Entonces el CO2 sí se sigue produciendo, ¿no es cierto? Pero con una ventaja, de que como yo estoy aumentando la eficiencia de la combustión por todos esos puntos, este CO2 cada vez disminuye más, porque mi eficiencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo eficiencia, porque tengo un parque automotor muy viejo, que es con carburador, no con inyectores, esos vehículos no tienen sensores de oxígeno, tengo unas cámaras de combustión muy sucias, porque no tengo ningún aditivo detergente como si es lo de etanol, no tengo una calibración exacta de la chispa, entonces tengo preigniciones, quiere decir que no se da la combustión en el punto máximo que yo requiero para sacarle toda la energía. Al final, en temas de termodinámicas y de estequiometría y todo, se conoce como combustión incompleta. La combustión incompleta se puede decir que puede ser para nuestros países más del 35% de todas las combustiones del parque automotor, por todo lo que yo dije, por vehículos viejos, a carburador, ¿sí? Donde como lo calibró ese mecánico, pasa muchos años, lo calibró la entrada de oxígeno y combustible, lo calibró y ahí no vuelve a tocarlo nunca, donde los filtros de aire nunca les hacemos mantenimiento, entonces puedo tener mucha combustión incompleta y las cámaras son sucias porque yo nunca le he puesto un detergente, un aditivo detergente, como solamente cuando desarmo el motor, ¿sí? Que eso casi que nunca se da cuando reparo el motor. Entonces, estos escenarios los veo yo, que se ven mucho en nuestros países, y es esta parte de acá abajo. Entonces, es la explicación donde sí sigo en una combustión incompleta, sigo con CO2, que lo tengo acá, ¿sí? Y ese CO2 hay que ser consciente que genera también problemas de efecto invernadero, pues porque es un elemento que sube a la atmósfera y permite que pasen los rayos, pero no permite el reflejo de las temperaturas de la Tierra hacia afuera, y por eso se llama invernadero. Han visto que los invernaderos entra la energía solar y lo que se quiere es que mediante el plástico y eso no salga esa energía calórica, ¿sí? Esa temperatura, y se aumente la temperatura dentro del invernadero. Eso tiene efectos nocivos para el mundo, no para el invernadero. Para el mundo es que le va subiendo la temperatura a la Tierra, ¿sí? Y ya sabemos los descielos y todo eso. Entonces, digamos que disminuir CO2, pues se disminuye directamente al entrar con biocombustibles porque aumento las eficiencias de las combustiones. Pero tengo este problema, el CO, que ese CO sí es el que verdaderamente va a afectar también en forma directa el gas efecto invernadero. Estas partículas de CO salen. ¿Y esto qué significa CO? Esto es combustible que lo pagamos nosotros y no lo consumimos. Estos son partículas de carbono que no reaccionaron. O sea que esto es combustible que quedó puro. Por eso yo les decía en la pasada charla, o fue en esta, no sé, que esta es la que arde los ojos. Trabaja mucho ardiendo los ojos. Esta es una de ellas. Porque esto es combustible puro que yo no lo quemé, ¿sí? Tengo la parte de hidrocarburos, aquellos silenos, toluenos y eso, que no garantice yo que se quemara, ¿sí? Que también son demasiados cancerígenos, silenos y todo eso. Y tengo los de los nitratos estos, que ya vimos que generan óxidos nitrosos, ¿sí? Como este punto. Y acá no estoy hablando nada del azufre, porque el azufre, digamos, entraría y sale tal como está, lastimosamente. Ni entra en combustión ni nada el azufre.
entra y es el que genera también la lluvia ácida, que es el ácido pues con el azufre, ya se me fue la palabra exacta. Entonces, ¿cuál es la ventaja acá? Desde el punto de vista aquí de CO2. No sé si ese punto queda resuelto acá. Y recuerden que en vehículos, por eso les traía que en vehículos viejos, bueno, entonces estamos hablando acá, ¿no es cierto? Es donde se genera toda la combustión. Y donde con más de 8 años de uso genera una disminución del 45%. O sea, que verdaderamente ahí está el impacto de gases de efecto invernadero. Ahí la otra pregunta era, ¿cuál? Bueno, decía la ingeniera Jackie que tanta reducción de material particulado, pero creo que ya lo abordaste. No, y el ppm también tiene que ver, es porque el material particulado que se puede estar generando, no solo por procesos de combustión, sino por todos esos otros elementos que les dije ahora que están entrando acá y que salen directamente, ¿sí? Esas partículas de carbono. Por eso la detergencia es tan importante. La detergencia que da el etanol, que vuelvo he dicho, usted coge un carburador, bueno, para los vehículos viejos, y le meten etanol y lo limpian inmediatamente. Entonces tiene esa gran ventaja de la detergencia. Bueno, otra. Ingeniero Villegas pregunta, ¿qué pasa si se deja mucho en el tanque del vehículo lleno de etanol, tomando en consideración que el etanol es higroscópico, o sea, que absorbe el agua? Creo que ya lo has abordado, pero si puedes aclarar un poquito. O sea, la pregunta es, si mucho la gasolina está en un tanque de un carro, ¿qué pasaría con el tema del agua y el alcohol y la gasolina? Bueno, excelente pregunta. Pasan dos cosas. Una, ¿qué pasa la primera vez que yo le eche biogasolina a mi vehículo? Que de pronto ese vehículo pues no tenía las mejores prácticas de mantenimiento. Pues que estoy comprando aditivo y ese aditivo me va a empezar a limpiar todo. Y en el peor de los casos, pero les digo en el peor, y eso lo vamos a ver en charlas posteriores, tendría que cambiar el filtro, ¿sí? Porque gracias a Dios, hay gente que dice, no, pero es que con la incorporación de EcoPower tengo que cambiar el filtro. Y la pregunta es, señor, si usted tenía la casa sucia, y yo le estoy ayudando a sacar la basura, usted ahora se enoja porque necesita una bolsa de basura nueva. Agradezca que le ayude a limpiar la casa y que por lo tanto su casa va a estar más limpia, con mejor combustión y todo. Entonces, para ponerlo en esos efectos, que a mí me gusta poner mucho estos ejemplos porque unas veces le cuestionan así y uno, pues, es bueno ponerle ese ejemplo, es de que sí, en algún caso tendré que cambiar la primera vez su filtro, pero a partir de ahí va a tener todas las ventajas y no porque le hizo un daño, le hizo un favor, le limpió. Entonces, va la segunda pregunta. ¿Qué pasa si yo antes dejaba mi carro quieto mucho tiempo con gasolina normal? Un carro mucho tiempo con gasolina normal es lo peor que hay, porque todos sabemos por experiencia que eso se sedimenta y cuando vamos al taller el mecánico dice, ¿no es cierto que ese tanque hace mucho que usted tenía esa gasolina quieta? Sí, señor. Mire cómo está el fondo del tanque, lleno de goma y lleno de otros elementos, borras y eso, ¿sí? Con etanol no hay problema porque el etanol siempre es detergente. Entonces, lo que le logra entrar de humedad, que fue la otra pregunta, si lo dejo quieto, ya sé que lo tengo limpio, no como ahora que tengo gasolina, que normalmente la gasolina trae otros compuestos y otras cosas, gomas y eso, que no son malos, pero se pueden ir decantando en el fondo del tanque del vehículo. Pero ¿qué pasa ahora? Que si yo pongo un EcoPower, voy a tener todo limpiecito y mi única afectación al vehículo por tiempo de permanencia es la humedad que le puede entrar. Pero es que ¿por dónde le va a entrar? A no ser de que le deje la tapa del tanque abierta. Sería el único impacto. Ok. Gracias, ingeniero. Me pregunta Pronacom, de Hugo Aguilar, dice que si aparte de los beneficios ambientales y de rendimiento del motor, ¿hay algún beneficio económico en disminución de precio a la bomba de estación de servicio? Quería que nos compartieras ¿cuál fue la experiencia de Colombia? Yo también ya le contesté aquí un poco, pero ¿cuál fue la experiencia de Colombia? Y si él preguntaba si en Guatemala las importadoras o distribuidoras de gasolina están dispuestas y con capacidad para realizar el tema del etanol. También que te quería preguntar cómo se manejó en Colombia para que esto fuera una realidad y que todos se alinearan hacia una estrategia verde y sostenible con la biogasolina.
Bueno, la primera pregunta, si eso puede subir o bajar el precio, la respuesta, y en Colombia se dio, fue muy simple. Señor, yo a usted le estaba entregando una gasolina de un octanaje y ahora le estoy entregando una gasolina de mejor octanaje al mismo precio. O sea, acá no hubo un cambio. Y le estoy entregando una gasolina aditivada con capacidades detergentes y todos esos aspectos. Entonces, por lo tanto, para acá fue un beneficio. O sea, desde el punto de vista de impacto en precios, digamos que no. Y es más, mes a mes, pues hay una variación, es porque hay veces el etanol puede variar o la gasolina puede variar. Entonces, digamos, desde el punto de vista de precio, el impacto para Colombia y para otros sitios no fue un impacto negativo, toda vez de que esto yo siempre les digo a la gente, de la primera camisa de quién debe ser en un programa de estos, y es de la camisa ambiental, del Ministerio Ambiental, porque con esto está reduciendo cáncer, está reduciendo material particulado, está disminuyendo el CO2, que tanto problema tiene en todo con problemas respiratorios. O sea, está disminuyendo todo y no está afectando la capacidad energética del combustible, que sería preocupación para el Ministerio de Minas, ni está afectando la capacidad de potencia, que sería la afectación por el Ministerio de Transporte, ni está haciendo que se cambien los vehículos, que sería una afectación para el Ministerio o de Transporte o eso. Entonces, al final, en resumen, cuentas, acá no hubo eso, no ese problema. Y la otra es, ¿qué tan complejo es esto para una planta distribuidora? Digamos que las inversiones digamos que no son muy relevantes. Pues sí requiere depende del método de mezcla que se escoja. Si es un método de mezcla que se hace en la planta distribuidora, digamos que no es muy relevante desde el punto de vista, pues, por las grandes inversiones que tiene una planta distribuidora, y acá lo que adicionaría es un tanque de almacenamiento de etanol puro y un sistema de mezcla en línea, ¿sí? Como hoy mezclan, señor, un 5% equivale a la misma mezcla que hace un distribuidor de aditivos mejoradores que los exigen casi en todos los países. O sea, que no es una infraestructura que supera, es que el 5% es nada, ¿no es cierto? Y hasta el 10%. Entonces, el nivel de almacenamiento de infraestructura no es algo desconocido y no es algo complejo, y ya las banderas, los medios que ustedes tienen en su país, ya lo han hecho en todos los países, porque tienen pues sus negocios en todo el mundo. Entonces, digamos que acá no estamos inventando el agua. Ingeniero Villegas, nos preguntan del Ministerio de Energía y Minas, ¿con cuánta agua podría absorber la gasolina en un tanque de gasolinera si el producto permanece por mucho tiempo? Mire, si el producto no se mueve, pues no va a absorber, porque les dije que el único punto por donde entra agua en un tanque de una estación de servicio es una estación que tenga alta venta. ¿Por qué alta venta? Porque llena su tanque de combustible y empieza a vender. Y cuando está vendiendo tiene que entrar aire, y ese aire tiene que traer humedad. Cuando terminó la venta de ese tanque, llega producto nuevo. El producto nuevo viene, barre las paredes y absorbe esa humedad. Volvió a vender y eso. Entonces, en resumidas cuentas, para una estación que venda mucho, no va a tener ningún problema porque mueve tanto ese producto, ¿sí?, que nunca va a llegar a porcentajes de saturación. La otra pregunta, si es una estación que vende muy poco combustible, no va a tener ese problema tampoco. ¿Por qué? Porque si vende poco no quiere decir que no tiene que entrar aire, porque no sale líquido del tanque. Por lo tanto, su nivel de humedad no va a variar, porque ¿cómo va a entrar la humedad? Si la humedad entra, porque si retiro el líquido tiene que entrar aire, pero si yo no retiro el líquido no entra aire. Entonces, en resumidas cuentas es la estación de servicio. Y les digo, señores, pues yo tuve bajo la responsabilidad una red de más de 1.500 estaciones propias de la bandera, 1.300 y pico, y en Panamá manejamos todo eso. En la estación no hay problema. El único problema de la estación es si no son cuidadosos con las tapas. Cuando hacen esos procesos de recibo, entonces no ponen bien la tapita encima, esa hermeticidad, pero es un problema de un empaque y de procedimientos, de protocolo. Y todos los días miden con la varita y con la pomada, que hoy lo hacen. Entonces la respuesta es, en porcentaje es mínimo. Ahora les dije, 20 galones, 2 centímetros, que creo que la norma de ustedes ni lo permite. Creo que la norma dice que tiene que estar siempre por debajo de 2 centímetros.
Gracias, ingeniero. Otra pregunta del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué material recomienda usted para los empaques o sellos de cualquier instalación? Me imagino que es cuando se tiene una mezcla E5 o E10. Solo tal vez si... Eso lo vamos a ver a futuro, porque es una de las charlas, los impactos en los vehículos y todo. Pero se lo resumo. Hasta donde sabemos, hasta donde mi experiencia me da en varios países, en varios vehículos y todo eso. Hay solo 2 compuestos que tienen problemas y que se usaban los abuelos. Uno era en sus vehículos, estamos hablando de vehículos del año 50, aquellos emblemáticos, el empaque del carburador era de corcho. Eso ya ni se ve. Eso es de museo, el corcho. Ese es uno. Y otro era que se usaba algo que se llamaba como gris humo o negro humo, que es un empaque de muy baja calidad. Hoy todos los empaques, y no quiere decir que sean más costosos, hoy todos son Buna, son neoprenos, todos están certificados y hay tablas, y las vamos a ver, donde es una tabla donde dice todos los tipos de empaques y la compatibilidad. Y menos en una mezcla de 5 y menos una mezcla de 10. O sea, esos empaques aguantan mezclas E100, si fuera totalmente. Entonces, ese mito también de los empaques me pasó. Soy consciente de que en Panamá y en Colombia habían asociaciones de estos que tienen vehículos hermosos, antiguos, asociaciones de vehículos antiguos, y lo que se hizo con ellos fue un trabajo de revisar en esos vehículos, estamos hablando de vehículos de Henry Ford, ¿sí? Todas esas cosas, revisar que solo esos empaques, el empaque de carburador y uno que otro empaque por ahí, de algunas mangueras, se cambiara por la que venden ahí en la esquina. Entonces, no tuvo ese impacto negativo, ni ha tenido. Y lo mismo en la estación de servicio. Preguntan también del Ministerio de Energía y Minas, cuando se realice el cambio de un combustible normal o a biocombustible, o sea, EcoPower, ¿se realizará una limpieza también en la cámara de combustión? ¿Qué porcentaje hay que esta limpieza afecta a las paredes del cilindro? Bueno, buena pregunta. Cuando se pase uno al otro, es lo mismo que hoy esa persona para en la estación y compra un frasquito de aditivo, que muchos lo hacen. Y ese aditivo tiene un porcentaje todavía más alto de etanol y de otros que son más fuertes. Entonces, digamos, eso no afecta significativamente. Sí puede afectar, y en eso a mí me gusta hacer estos talleres contando hasta donde yo sé toda la verdad con las experiencias que tenemos, es que vehículos demasiado viejos, y me quiero devolver acá, me encantó esa pregunta, ¿ve? Y no les había hablado de ellos. Vehículos demasiado viejos, ¿sí? Sucede que la tolerancia entre el pistón y esta cámara, que es la pregunta que nos están haciendo, ya es muy alta. O sea, son vehículos que los anillos ya están muy desgastados, el pistón ya está muy desgastado, ¿sí? Y hoy, sin bioetanol o sin aditivos, existe lo que se conoce como una falsa compresión. ¿Qué es una falsa compresión? Que no solo hace sello esta cámara, este pistón hace sello con esta cámara por los anillos, sino porque hay carbones anexados, que es lo que ellos dicen carbones acá. Entonces eso se conoce como una falsa compresión. Quiere decir que hoy ese motor, en teoría, no tiene fuga por acá, fuga mínima. Pero si yo lo lavo totalmente, pues puede haber una fuga acá y en eventual condición, ese señor tendría que pasar por el taller y cambiar estos anillos. Pero volvemos a lo mismo. Hombre, es que ese motor era para que ya no estuviera funcionando. O ese motor desde hace muchos años debería haber pasado por el taller, haberse hecho la limpieza de esta cámara, porque ambientalmente estaba haciendo todos los daños y energéticamente estaba haciendo todas las ineficiencias, y que le hubieran otra vez cambiado sus anillos o eso. La otra pregunta es, si yo empiezo a mezclar, ¿puede afectar estas paredes? Ninguna pared. Todas las paredes y todos los compuestos que tiene un motor, desde el más viejo, es eso. Y mire, y les traigo a colación, y no lo había hecho tampoco. Ustedes saben que el primer motor que construyó Henry Ford, el primer motor, trabajaba era con etanol. O sea, la industria petrolera se desarrolló después de la industria del etanol, en los motores, en los vehículos. O sea, los motores de Henry Ford arrancaron fue con etanol, porque en ese tiempo no existía, en ese tiempo existía una cosa que se llamaba el benceno, que era lo que utilizaban para las lámparas, iluminar las lámparas, porque no había energía eléctrica, pues en muchos sitios. Entonces, el petróleo no lo utilizaban para ningún motor, ¿sí? Y cuando Henry Ford diseñó su máquina,
la trabajó fue con etanol. Entonces, después fue que la industria petrolera cogió un avance tan significativo que sacó el etanol, por eficiencias, por costos, básicamente por costos de producción. Entonces, compatibilidad, los motores viejos, así los hizo Henry Ford, y los motores nuevos y qué más, ¿sí? Ahora, después lo vamos a ver, y es que ya los motores nuevos, todos, desde los Wiro, no sé cómo le dirán allá, Wiro, Guadaña, los motores agrícolas, pues estos con que cortamos, los campesinos cortan eso, los motores de los vehículos, los motores, todos esos ya vienen obligatoriamente certificados para mezclas superior, hasta el 10%. O sea, ya ni siquiera eso hay que preocuparse. El día que a uno le falla un motor por eso, pues tiene que ir a eso. A nosotros nos pasó en Colombia, fue diferente, que no venían. Entonces a uno le decía el distribuidor, estamos hablando de hace 15 años, le decía, pues bajo su riesgo, pero puede perder la garantía. Imagínense lo que a uno le decía. Hoy no. Ok. Siguiente. Gracias. El siguiente dice, ¿cómo se espera que varíen las pérdidas de evaporación en las gasolineras? Me imagino que como el producto Ecopower o como la biogasolina. Bueno, entonces la pregunta es si yo ya tengo un compuesto que puede ser más volátil, si se me puede subir puntos evaporativos dentro de la estación. La respuesta es mínimo, cero. Primero porque la temperatura de ese combustible es diferente a la temperatura atmosférica. O sea, ese combustible cuando está en la estación son combustibles cercanos a los 60 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados, porque es la temperatura de la tierra, no la temperatura ambiente. Entonces, desde el punto de vista del RVP es casi cero. Y segundo, ahora lo vimos, es tan poco el impacto del RVP, y lo vimos en la formulita, del RVP en la gasolina, tampoco, que no le va a aumentar la volatilidad al combustible. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ningún tipo, y digamos, no hay registro significativo de que eso haya eso. Sí han habido estudios, pues tengo que ser honesto que hayan habido estudios por gente que está dedicada a la parte ambiental y eso, pero los números no son significativos para eso. Gracias. Dice, ¿cuánto podría ser la inversión en dólares que debe hacer una estación de servicio para manejar esta mezcla? ¿Y qué elementos de seguridad industrial se deberían de introducir? Primero, cero. Es que lo quiero decir cero porque es que lo que necesita hoy lo debería tener. O sea, hoy sus tapas deberían de ser herméticas para gasolina. ¿Por qué? Porque es que tiene que proteger al cliente final. O sea, mire, hoy uno de los problemas que tenemos en las estaciones, no digo para Guatemala, en nuestros países teníamos antes ese problema, es que muchas veces la disciplina del señor de la estación no era tanta. ¿Por qué? Porque la gasolina y el agua no se mezclaban. Entonces el señor decía, no, tranquilo, es que eso no se mezcla, el agua está abajo. Entonces, y la bomba de succión, quiero poner de pronto por acá, hay una filmina, que me gustó esa pregunta. A ver, por acá hay una filmina donde muestra un tanque de una estación de servicio. Acá, listo. Y la bomba de succión siempre está alta, o sea, casi siempre las colocan a 2, 3 pulgadas, 5, 10 centímetros. O sea, que eso nunca hoy, diría el señor de la estación, le diría al dueño del vehículo, no, eso no fue problema mío, de malas, porque yo le demuestro que mi succión de la bomba está por encima de los 5, 10 centímetros, y yo le demuestro que yo no tengo sino 2 centímetros de agua cuando máximo. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si yo estoy recibiendo combustible y ese señor en ese instante está descargando? Que a mí me está vendiendo la mezcla. ¿De qué? De gasolina y agua. Porque más o menos, si no me falla la memoria, requiero 30 minutos de decantación casi. Hoy, para que el agua vuelva y se decante. ¿Por qué? Porque yo la revolqué cuando recibí ese carro tanque del distribuidor. Entonces, al final, si yo soy de malas y en el momento están descargando, el señor me vendió agua, que no tiene problemas. Agua pasa a mi tanque del vehículo y a veces uno dice, uy, ¿por qué mi tanque de vehículo tiene tanta agua? De pronto fue por esto, no por procesos de humedad. Entonces, ahí viene la pregunta que me hacían ahora, es, ¿qué pasa de inversión? Pues es que ese señor hoy no me debería estar dejando permitir que entrara agua cuando llueve. Esos boquereles deben de estar sellados. Entonces no tiene que comprar nada. El señor no puede tener una tubería rota, porque si tiene una tubería rota, hoy está perdiendo combustible hacia el terreno y no solo está perdiendo plata, hoy está contaminando un subsuelo.
Entonces, al final no debería tener inversiones mayores, a diferencia que de pronto tenga que cambiar una que otra tapita que la debería haber cambiado él. Bueno, y lo segundo que me hace la pregunta ahí es de que, bueno, y en laboratorio y en calidad, ¿tengo que hacer inversión? No. ¿Por qué? Entonces son tres elementos. Hermeticidad, pues es que hoy debe ser hermético, pero en el peor de los casos comprar 2 o 3 tapitas eso no vale. Segundo, pomada de agua, que yo antes utilizaba una pomada y ahora tengo que usar otra. Pues consúmala, esa pomada la gasta en temas de una semana, 2 semanas. Y la pomada vale lo mismo, pero es una pomada que ya sirve para biogasolina. Y tercero, equipos de laboratorio. El equipo de laboratorio simplemente es un LMR, ¿cómo se llama eso? Un vaso, un vasito, ¿sí? En el cual yo hago rápidamente una prueba de saturación. O sea, cojo la gasolina y le empiezo a echar goticas de agua. Y yo mido con cuánto volumen de agua que le adicioné se saturó. Y con ese yo sé si mi gasolina traía el 5, ¿sí? Entonces, y eso casi las estaciones ya ni lo hacen porque confían en el distribuidor, confían en la vara con la pomada. Entonces, eso de saturación lo harán una que otra vez. Entonces, en resumen, con todo respeto, hacia la estación la inversión es mínima, pues porque hoy la debería estar haciendo. Solamente cambiar la pomada, pues igual la consume. Hablan también de seguridad industrial, ingeniero. ¿Qué pasaría con las estaciones de servicio, el tema de seguridad industrial, contra incendios y todo eso? Bueno, entonces en seguridad industrial, yo creo que a todos se nos ha derramado una copa de aguardiente y hemos salido hasta mejor. Señores, es etanol. Por eso desde el principio lo dije. Es el mismo elemento con el cual se produce los rones, Zacapa, todos esos rones espectaculares. Es el mismo. Es más puro, todavía tiene menos agua. Pues digamos que no tiene ningún tipo. Y es con el E5. O sea, es más, hay que tener más cuidado con la gasolina, porque la gasolina sí tiene compuestos como soluenos, toluenos y eso en su manipulación. Aquí le estamos poniendo algo que es eso. Ahora, si caen los ojos, pues si caen los ojos, pues digamos, es un alcohol, que no quiero pues demeritarlo, pero es que ellos no lo van a manipular al 100%. Entonces, ante la gasolina, me atrevo a decir que viene más noble que la misma gasolina como hoy la teníamos. Y en usar trajes y cosas especiales, ninguno. Es que vuelvo y repito, hoy la gasolina queda más noble desde el punto de vista para el cuerpo humano que la que hoy manipulamos. Ya en la planta distribuidora, pues ya es lo normal que ellos trabajan. ¿Sí? No sé si, yo creo que ya recordé casi que todas las preguntas, hay unas que ya las contesté por chat. ¿Alguien que quiera levantar la mano para alguna pregunta? Nos quedan 8 minutos. 8 minutos. Sí, por eso quise dejar este espacio como para hacer ya un taller más didáctico. ¿Alguna otra? Vamos a ver. Ok. Pregunta también. Bueno, eso creo que lo vamos a hacer más adelante también, pero preguntan para adelantarte qué problemas de corrosión se puede esperar en los dispositivos de las gasolineras y cómo manejarlo apropiadamente. Uy, se me había olvidado eso, la parte corrosiva. Sí, la parte corrosiva es un ítem que también le adjuntan, hay veces, en temas negativos al etanol. Mira, la parte corrosiva, etanol al 100% es muy corrosivo, el 100%. O sea, que los que manipulan el etanol al 100% son conscientes que etanol con agua, etanol con presencia de agua puede ser corrosivo, pero etanol es puro. Etanoles en biogasolinas al 5 al 10%, su capacidad corrosiva es menor. Algunas, quiero ser consciente, algunas fotos y algunas cosas a veces le mandan a uno donde le muestran que la tapa de la estación de servicio, ya cuando la abren, ven que está más oxidada por debajo, por la humedad, ¿no es cierto? Porque el rocío, y debido a que ya hay una gasolina oxidada, se oxidó. Entonces, hay que ser consciente de una cosa. Yo antes era gasolina derivada del petróleo, donde tiene compuestos que son aceitosos, digamos. Entonces, esa tapa antes, digamos, podría tener alguna película de aceite,
producto de los compuestos de la gasolina. Entonces, digamos que la tapa se mantenía antes sucia, negra, ¿sí? Ahora con la detergencia se va a limpiar. Y segundo, de que sí hay que ser conscientes de que el etanol, en conjunto en ese punto, porque ahí este punto es atmosférico a toda hora, el etanol puede dar trazas de oxidación, pero es una película que la vemos es en color, no que haya deteriorado totalmente eso. Y eso aborda a un punto en el cual ya todos los componentes que venden para estaciones de servicio son componentes que ya tienen películas que evitan ese tipo de corrosión. Las tapas que antes hacían el dueño de la estación cortando una lámina y eso, pues esa tapa, digamos que no tiene los compuestos que la protejan pues, al 100% de esto. Entonces, para la próxima les voy a mostrar, porque a mí me gusta mostrar todo, porque después a alguien le sale a uno con eso, les voy a traer fotos donde muestran algunas de esas tapas de las estaciones. Pero como experiencia, yo creo que esa foto la tomaron a una que solo le pasó eso y aprovecharon esa, porque en la experiencia de 1.500 estaciones y de varios países y todo eso, no es una conducta regular. Tengo la última, pero tal vez le pediría al licenciado Mario Rodas si la pudiera aclarar o si la podría decir, porque no muy le entiendo lo que pregunta. Por favor, licenciado Mario Rodas. No sé si... Okay, gracias por la oportunidad. No, yo por lo que apuntaba el ingeniero, ¿no? El etanol posee un potencial óxido-reducción mayor que muchos hidrocarburos. Entonces, es decir, puede transformarse a ácido acético. Entonces, yo no sé si eso podría corregirse con algún aditivo, algún antioxidante, por ejemplo, como ya se usa digamos, aceites con muchos dobles enlaces o sistemas insaturados. Entonces, más o menos esa sería la pregunta. Bueno, entonces te la respondo en 2 puntos. Uno es que los vehículos, cuando un vehículo lo certifican a E10, responde tu pregunta. Y es que en algunos de esos elementos ya están esas partes metálicas, ya tienen protecciones de ese tipo para prevenir algún impacto negativo en eso. Eso fue parte de la certificación de todos los vehículos, creo que ya a nivel mundial, de que aguantaran E10 y es que hicieran algún tipo de intervención en algunas piezas como una mezcla de esas, ¿sí? Para el otro tema es, como tú dices, un aditivo, hasta donde sé, no soy el más experto en eso, en eso quiero ser honrado, yo soy ingeniero mecánico, o era ingeniero mecánico. Hablo es por la experiencia, hablo es por lo que ha sucedido en los países posterior a la implementación, y es que nunca se ha tenido una prueba fehaciente de un deterioro sustancial, significativo y que ponga en duda un programa de estos. Ya en temas de laboratorio se dan esos casos, como viendo tú, esos impactos pues, de corrosiones, eso, pero ya en el día a día, donde ya, como yo le decía, yo aquí estoy haciendo una cosa no de una molécula, sino ya es un compuesto. Estoy trabajando es con una gasolina oxigenada. La mezcla de todos esos elementos, por alguna razón, originan de que no tenga un impacto negativo significativo. Pero creo que tú eres más experto en eso. Él es licenciado en química, entonces por eso también yo tampoco no me entendía la pregunta que me hacía. Gracias, licenciado. Pero es válido, y ahí la respuesta es que la certificación de los vehículos para CE10 y más un flex fuel, que habíamos hablado, flex fuel es aquel carro que ya existen demasiados, que por denominación puede usar hasta el 70 o 75. En eso sí ya hay inversiones ya superiores, porque ahí sí está consumiendo esos combustibles. Pero mira, tengo experiencias de ingenios donde sin hacer nada a un vehículo viejo le metieron todo etanol, todo, pues porque era su propio combustible para su uso interno. Y ninguno de ellos, pues que yo sepa, que hayan dicho, no, es que ese vehículo quedó por allá y se acabó todo y la corrosión. Entonces, no sé qué pasará, pero digamos que el ataque no es en eso tan significativo. Claro que debe suceder, nadie debe desconocer eso.
Gracias. Y tal vez con la última para respetar el tiempo de todos y terminar puntualmente. Y que respondiendo al ingeniero Aguilar, voy a tomarle la palabra a Luis Fernando. Él dice, en seguimiento a la capacidad de Guatemala para producir etanol, si únicamente las destilerías guatemaltecas producen esto y si la oferta es suficiente. Pues Hugo, le cuento que actualmente a nivel mundial de México para hasta Argentina, la materia prima principal es caña de azúcar. Guatemala básicamente lo hace de azúcar, muy poco de maíz, muy poco de yuca. Y sí, definitivamente Guatemala tiene la capacidad instalada, lo vamos a ver en la última sesión, el ingeniero Gamaliel Zambrano de la Universidad del Valle lo va a dar, pero sí Guatemala tiene la capacidad instalada para empezar con un E5 y luego llegar hasta un E10 conforme se vaya avanzando con un programa. Así que les damos las gracias. María, discúlpame, mira que aquí me ¿sí? viene a la primera donde está el número. Lo que Okay. impacta, lo que sería eso, estamos hablando de 386.000 barriles. Ah, tú lo dijiste ahora, 16 y pico millones sí. de galones, que eso es mínimo, pues. Sí. Entonces, para ir terminando, 10 en punto. Gracias, ingeniero Villegas. Seguimos con la siguiente sesión. Recuérdense que es martes de nuevo. Utilizamos exactamente el mismo enlace. Martes 4 de agosto, ya se nos fue julio, 4 de agosto a las 8 de la mañana. La Universidad del Valle les estará enviando estas dos presentaciones y generamos un canal privado de YouTube donde también van a estar estas presentaciones. Así que muy amablemente Silvio del CEAF nos va a mandar este enlace. Así que pasen feliz día y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el martes a las 8. Muchas gracias a todos. Dice que muy amena, Luis Fernando, que eres muy ameno, que no los aburres, que los mantienes bien entretenidos. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá. Eso era lo que se pretendía también en estos talleres, que más que sea algo que tenga componente técnico, porque también sé que pues, en el público hay gente demasiado experta en eso, tenga algún componente, también se traiga como toda esa parte. Y después lo vamos a ver en el tema de mitos, es que traiga las experiencias en su proporción que son. ¿Sí? Ok, gracias, Aida. Gracias.